Bienvenidos a Dibujando desde cero. Soy Cami. Este es un análisis de la reflexión tras una semana de práctica y 4 dibujos completos. Sí nos ha llevado un poquito más de una semana, creo yo que ocho días en total, pero está bien. No ha sido fácil, pero tampoco ha sido tan difícil. ¿Qué es lo que se va a ver el día de hoy? ¿Qué fue lo que hice en esta primera etapa? Fueron 3 ejercicios de observación de un tulipán, de la figura humana y de un gorrión. En el estudio previo que se hizo, va a ser con el que vamos a empezar, fue un tucán, donde aplicamos los 3 principios del dibujo en cada uno. ¿Qué es lo que voy a estar evaluando? Son el uso de trazado suave fuerte, que estoy evaluando, como que si fuera un docente yo. Pero eso es lo que voy a evaluar, porque es una autocrítica la que voy a hacer. El reconocimiento de formas generales, uso de trazo suave a fuerte, precisión y composición, y el ritmo de observar y dibujar. Y qué fue lo que aprendí, qué es lo que no. Lo difícil no es la técnica, sino sostener la atención. Sí, divagué en varios tramos de la ilustración. Hubieron momentos en que no solo se me fueron las ideas, sino que se me fue toda la noción del espacio para utilizar a la hora del dibujo. Algunas decisiones de forma que aún me cuestan. El trazo ha mejorado, pero sigue tembloroso y queda muchísimo por trabajar. Eh, Después de esta reflexión, de este análisis, lo que sigue va a ser reforzar la proporción, línea de eje y estructura, seguir sin miedo al error. Y vamos a empezar con la etapa número 2, que van a ser las líneas dinámicas. Pues voy a poner pausa y me voy a pasar al sketchbook para ir mostrando lo que se hizo y cómo debió ser, más que todo. Ok, ya estamos en el primer dibujo. Esta fue la ilustración del tucán. Este fue nuestro modelo de referencia, el tucancito. Y podemos ver donde hay muchas diferencias. El trazo al principio está muy dudoso de entrada. El concepto de la composición no está tan mal. No siento yo que esté tan perdido, pero vamos a hacer un análisis más profundo. Voy a mostrarles cómo se ve el verdadero trazo. Esta es la forma en que se debió de hacer. Hay una gran diferencia. Aquí podemos ver en el dibujo ya calcado. Este sí fue un calco más que todo para tener una noción de cómo se traza, de cómo debería de empezar a mejorar el trazo. Incluso como este es un cálculo, la línea se ve más segura. Se ve que hay un mejor concepto de cómo se ha hecho la ilustración. De hecho, no dibujé la rama. La verdad es que para efectos de análisis esto no importa. Se ven las figuras principales. Se puede ver el círculo, digo, el óvalo principal del cuerpo y el óvalo principal el óvalo secundario de la cabeza. El pico tiene cierta perspectiva. En cambio, el pico del dibujo que, que hice para el ejercicio parece un plátano, la verdad. Una banana. Un guineo, como decimos por acá. Entonces no da esa impresión. Y el pico de la ilustración que yo hice se ve muy grande. Si tuviese ese pico el tucán, la gravedad haría que se cayera. O que inclinara la cabeza, o que mantuviera la cabeza inclinada. No así como la ilustración calcada. Se ve más suelto. Se ve el tucán. El primer tucán se ve rígido, el segundo se ve más suelto, se ve una línea más segura, a pesar de que sea tan solo un trazo, pero sí se ve un cambio, sí se ve un cambio en realidad, y que hay mucho por trabajar. Este ha sido el primer dibujo, que fue
Y fue el quinto día, antes de los ejercicios, fue como poniendo todo a prueba. Sí, eso fue poniendo todos los ejercicios a prueba, los tres principios del dibujo. Y esto ha sido hecho en un trazo suave. Bien se nota la diferencia, el trazo suave del dibujo 2 en contra de lo rígido y lo fuerte del trazo del dibujo 1. Voy a pasar al siguiente dibujo. El siguiente dibujo que se hizo fueron los tulipanes. Creo yo que este fue el ejercicio mejor realizado hasta el momento. Eh, Puedo decir de que fue, y de hecho creo que fue el que se le dio mayor detalle por la facilidad del mismo. No se cayó no se cayó en una desesperación como si se cayó en el dibujo de la figura humana, que ya voy a hablar de eso más tarde, o en el dibujo del tucán en el gorrión no fue tanto, porque el gorrión es quizá uno de los más sencillos, pero vamos a corroborar lo que digo. Si se fijan, no es mucha la diferencia. Quizá en las hojas, en la hoja grande y en la hoja pequeña, ya que son más gruesas y el nivel de inclinación del dibujo 1 es menor al grado de inclinación de la hoja del dibujo 2. Me refiero a la hoja grande. Eh, por lo demás, los tulipanes están bien hechos, siento yo. El sombreado no tanto, pero el sombreado solo fue referencial. Y pues no hay mucho que decir, está bastante bien hecho, la verdad. No tengo mayor queja alguna. Creo yo que está lo suficientemente realizado. Creo yo que está bien terminado. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, este es el de la figura humana. Mm, Desde aquí puedo notar cierta rigidez, cierta duda en los trazos, y eso se debe a que de nuevo caí en dibujar lo que percibo y no lo que veo, o sea que no observé lo suficiente. Vamos a ver cómo se ve el boceto calcado. Aquí está una gran diferencia. Aquí de entrada yo puedo notar la feminidad de la figura, cosa que no se nota en el dibujo 1. En el dibujo 2 se ve la silueta esbelta, la feminidad, eh, la diferencia en las piernas. De hecho, se ve inflamada la pierna derecha en el dibujo 1, mientras en el 2 se ven delicadas y, y tienen razón de ser. Si se fijan en la pierna izquierda, el dibujo no tiene equilibrio, cosa que en el dibujo 2 sí lo tiene. La línea de eje del torso está bien hecha. En en la primera quizás sí, pero está más recta. En la segunda sí está como debe de ser, suelta en el contraposto. También no se notan esos hombros tan marcados como se notan en el primer dibujo, sino que en el segundo, si bien la modelo es atlética, tiene siempre esa delicadeza. eh, Tiene esa delicadeza y feminidad que hacen ver, que realza el dibujo, lo hacen ver más bonito. Y, y sin necesidad de hacer tanta línea, se puede marcar, se puede marcar más la intención del dibujo. Se puede ver lo que está haciendo, la personalidad de la modelo. Y sí, eso es algo que en el primer dibujo no se capta. Los brazos parecen los de Slenderman. De hecho, el hecho de no haberle hecho rostro la hace ver quizá un poco más tétrica. Al principio yo estaba presumiendo de que las manos tenían que ser
grandes y que no tenían que ser tan chiquitas. Y de hecho se ve reflejado en el dibujo 2, pero en el dibujo 1 sí parece Slenderman. Me pasé con el manierismo. Y pues ese es el análisis de este tercer dibujo. Vamos a probar vamos a ver el último, el del gorrión. Y pues este es el último dibujo que se hizo, es el del gorrión. Siento yo que hice un detalle de más, pero aquí podemos ver sin necesidad de poner el boceto, de que la cara es plana. La cara del gorrión es plana en el dibujo y en la fotografía se ve cierta inclinación, que no está de perfil, sino que está en tres cuartos. Veamos el dibujo en boceto. Miren la diferencia en el tamaño del pico en realidad, como en el dibujo 2, como realmente es, en contra del dibujo 1, que fue el que se hizo en el ejercicio. Mm, es más pequeño, el óvalo de la cabeza es más pequeño también, la cabeza en sí es más pequeña, el cuello es más delgado, el óvalo principal era menos redondo, era más ovalado, porque prácticamente yo hice un, un círculo. Y aquí no puse tanto los detalles porque no era necesario. Las patas sí están bien logradas, tanto en el dibujo, en el ejercicio, como en este boceto de análisis. Y pues definitivamente hay cierto trabajo, sobre todo en la observación. Hay cierto trabajo por realizar en los ejercicios de observación. ¿Por qué? Porque no estoy captando lo que tendría que hacer, sino que estoy dibujando según lo que percibo. Siento yo que hay un momento de desesperación por querer terminar el dibujo, que uso el banco de imágenes que tengo, el banco de imágenes mental que tengo para poder resolver y no dibujar fidedignamente lo que estoy viendo, lo que tengo enfrente. Hay un libro que habla de esto, que se llama Dibujando con el lado derecho del cerebro, de Betty Edwards, que sí, definitivamente voy a hacer un review de, de ese libro con los ejercicios que yo hice, pero tendría que encontrar el cuaderno de los ejercicios para poderles tomar fotos y mostrarles los resultados, porque sí logré dibujar lo que veía, sí logré entender cómo funcionan los ejercicios, pero mm, tengo que pensar bien ese video porque no es fácil describir un análisis del cómo piensa uno mecánica y o eh, perceptivamente. Entonces, sí tendría yo que hacer un profundo análisis sobre ese libro. Tendría que leerlo de nuevo, tendría que volver a hacer los ejercicios o por lo menos encontrar el cuaderno de los ejercicios que hice para explicarles cómo se hicieron. Y ese definitivamente no grabaría yo una serie, porque sería demasiado larga. Y aunque bueno, podría hacer el intento, ya lo voy a pensar bien. Pero de momento eso sería todo el análisis de hoy. Hay demasiado trabajo por hacer, hay demasiados ejercicios por realizar. Eh, Captar mejor lo que se está dibujando para poder ver mejor. El sentido de la observación es el que hay que mejorar definitivamente. En el trazo sí siento yo que hay un progreso, siento que se puede mejorar muchísimo más,
Y eso pues es con la práctica. Y la práctica es lo que más vamos a ver acá. Los videos van a ser largos, definitivamente van a ser largos, no van a ser ejercicios. Y no voy a ponerlo en adelantarlo por uno, por cuatro, es para eso está YouTube. Y van a ser largos y creo yo que va a ser divertido. Pues con eso concluiríamos el video de hoy. Muchísimas gracias por todo y suscríbanse. Nos vemos en el siguiente video.